Bien, 3:31 de la tarde, y con nosotros está Freddy Lujano, sociólogo, es presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua. Y este fin de semana, pues, nuevamente fue noticia sobre declaraciones de gente del sector empresarial, en este caso, tanto del presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua como del presidente de Fedecámaras Aragua, Pierluigi Michelangelo, el tema de la voracidad fiscal, ¿no? Que entiendo que fue el centro de la exposición o de la rueda de prensa que ustedes dieron, pues, en Caracas, abordando un tema que sin duda es preocupante, porque hay varias empresas y varios negocios a los que los números no le dan si paga lo que el gobierno les dice que deben pagar. Pero, bueno, lo primero que quería preguntarte no es sobre ese tema, que lo vamos a abordar, sino que te agarramos de casualidad. Pues si te llamamos mañana no puedes venir, porque te van para la asamblea de Fedecámaras. Así es. Que es y si te llamábamos después, tampoco, porque ibas para la asamblea de Colindustria, que es la semana que viene. Así es, ¿no? Bueno, un placer tenerte en el espacio y acá en el programa, en la cabina. Bueno, y empecemos por eso de la asamblea, por lo siguiente. Dice Carlos Fernández, el presidente, pues, de Fedecámaras, que esta asamblea en Mérida va a permitir, bueno, hacer una exposición de un nuevo modelo económico, ¿no? Y me imagino que, bueno, la evaluación ciertamente de los problemas del país y la tratar de buscarle las soluciones, al menos desde la óptica de ustedes, pues, ¿no? Tal cual. Fíjate, Antonio, desde más o menos el mes de marzo comenzamos a hacer reuniones por bloques regionales, donde, por ejemplo, Aragua y Carabobo trabajamos de manera conjunta, luego lo hizo Yaracuy, Lara trabajó por su lado, el Zulia, los Andes hicieron algunas mesas y tal, en función de establecer algunas propuestas de acción de cómo solucionar los grandes temas que agobian a cada una de las regiones, porque a pesar de que todas tenemos algunos ejes transversales y tal, hay algunas particularidades. Por ejemplo, no es lo mismo el tema fronterizo en Táchira que el tema del timbre fiscal en Aragua, que solo es propio nuestro, ¿no? Que son un problema los dos, pero cada uno es un problema, pero cada región tiene eso. Entonces, lo que se ha hecho durante todos estos meses, que ha sido un arduo trabajo, coordinado por Capozolo, por Felipe, como el coordinador regional de Fedecámaras, con la participación, por supuesto, de Carlos, de Adán y de César Guillén, el tesorero, ha sido ir reuniendo las propuestas para hacer un gran planteamiento al país y al Ejecutivo Nacional, porque hay cosas que dependen del Ejecutivo, pero hay cosas que dependen de los empresarios también, y de algunas otras instancias de gobierno, regional y municipal, sobre el qué hacer para llevar adelante el relanzamiento de la economía venezolana, fundamentalmente dando prioridad a la producción nacional, a la creación de empleo y riqueza en Venezuela, con propuestas, bueno, de cara al futuro, de qué es lo que es posible y qué es lo que es necesario además para que efectivamente este sector, que en los últimos tal vez 10 años ha tenido una mortandad de empresas de un 80%, etcétera, lo cual es dramático. Bueno, ¿qué hacer de cara a eso para que efectivamente el país despegue, para que efectivamente el venezolano no solamente consiga los bienes y servicios que requiere y que merece cívicamente, sino además, bueno, cuál es el aporte nuestro para ayudar a que eso se construya y qué cosas conjuntamente debemos hacer en esta mezcla de vinculación entre los distintos niveles del Ejecutivo y las cámaras nacionales, regionales, sectoriales, etc. Entonces, bueno, el foco fundamentalmente es este listado de propuestas que se están construyendo. Evidentemente no puedo darle ninguna premisa porque se va a presentar precisamente en Mérida, pero bueno, hay unos temas interesantes. Por ejemplo, tanto el presidente José Luis Rodríguez de la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, Tito López, que es de la Cámara Farmacéutica, y yo vamos a tener un conversatorio el jueves sobre el futuro de la industria. Sí, un poco más allá de los diagnósticos que ya están bastante bien elaborados, bueno, qué nos espera y qué se puede aportar. Entonces, bueno, es una reunión fundamental, una de las reuniones trascendentales de este año en Fedecámaras, por supuesto que ha tenido mucho trabajo previo. Y en relación al Congreso, por ejemplo,
o a la asamblea de Conindustria, que es la otra semana de arriba. Bueno, igual. Por cierto, dice que va a haber una firma de un convenio entre el Ministerio de Industria y Comercio, creo que se llama el ministerio, si es que no le han cambiado el nombre en el transcurso de este programa. Yo creo que ya no se llama así. Se está conversando con el Ministerio de Desarrollo Industrial. Ajá, bueno, fíjate, es que yo estaba seguro que le había cambiado el nombre. Bueno, un convenio entre Conindustria y ¿de qué se trata ese convenio? Bueno, es un convenio que viene siendo una promesa del Ejecutivo desde más o menos octubre del año pasado, que es una instancia de encuentro para plantear y encontrar soluciones a problemas que afectan a la industria nacional. El tema de los aranceles, por ejemplo. Por ejemplo, el tema arancelario, el tema de la no disponibilidad, el encaje bancario que tiene pues ahorcado todo el tema del financiamiento para el sector industrial, el sector empresarial en general, el tema de las importaciones, el tema de los productos que entran por contrabando, el tema de las copias, el tema, bueno, todos los temas que afectan al desarrollo industrial. Entonces, eso es una promesa desde octubre del año pasado. En este momento parece que finalmente se logró. Y es importante porque, a ver, no en todos los niveles ni en todos los estados te reciben de la misma manera. Siempre ha habido una relación bastante cordial, a veces con diferencias, a veces con encuentros entre Conindustria y los distintos ministros o viceministerios y tal, que tienen que ver con nosotros. Sin embargo, han sido cordiales, no han dejado de hacerse, etcétera. Algunas cosas se han solucionado, menos de lo que nosotros aspiramos, menos de lo que el país necesita, pero efectivamente se avanza en algunas materias, en otras un poco más complicado. Pero esta es una instancia formal que, digamos, obligaría a los distintos representantes a nivel municipal, regional y de otros entes, por ejemplo, electricidad, agua, gas, etcétera, a reunirse con los distintos sectores para juntos encontrar respuestas, soluciones a los grandes problemas que aquejan el desarrollo industrial. Pero es curioso cómo la noticia no es ni siquiera de que se conversa, sino de que se converse. ¿No? Yo recuerdo el año pasado, creo que fue, cuando Delcy Rodríguez fue a la asamblea de Fedecámara. La noticia no es que dijo, porque nadie se acuerda de eso, pero hay gente que se acuerda que la mujer fue. O sea, por primera vez en no sé cuántos años, alguien del gobierno iba por una asamblea de ustedes, pues, ¿no? Sí. Y eso fue la noticia, ¿no? Como evaluación, ¿no?, de lo que son las cosas, las categorías periodísticas, lo digo yo. Bueno, fíjate, vamos a hablar entonces de este tema de la voracidad fiscal, porque me decía, por ejemplo, el representante de un colegio en estos días, por supuesto, tú tendrás muchos ejemplos del sector industrial, pero de un colegio en el que parece que pagaban para el funcionamiento del timbre fiscal, que es una cosa para los bomberos, supuestamente, ¿no? Ya te explico. Ajá. Entonces pagaba como $100, algo así, ¿no? El equivalente, porque eso de que están cobrando en dólares, eso no es de ahorita, ya hace tiempo, ¿no? Pero ahora subieron la cosa y lo pusieron como en 1.000 y pico, ¿no? Le toca pagar a ese colegio. Y bueno, porque tiene que ver con el área, con los metros, así como que es el cálculo. Y eso, tú puedes tener mucho espacio, pero si además no todo lo estás aprovechando, bueno, de algún lado tiene que salir el dinero. Es como le decían hace rato sobre el tema de la salud, que de algún lado debe salir el financiamiento. Claro, tal cual. Bueno, entonces eso, pues, ustedes por supuesto hicieron varios planteamientos en esa rueda de prensa, pero en particular del Z, donde además me dijeron, no, mira, ya la cosa la acomodaron, dice que van a revisar el decreto. Y yo los veo a ustedes protestando todavía, quiere decir que no acomodaron nada. Bueno, fíjate. Si no, no estarían protestando. No, evidentemente, fíjate. La situación comenzó con la entrada en vigencia de un decreto en junio del año pasado, en la cual se modifica la forma de cálculo del timbre fiscal. El timbre fiscal, tú y yo creo que nos acordamos, somos esa generación que con salivita pegábamos la estampilla que costaba una locha medio sobre un documento, sobre una hoja oficio membretada y tal, para los registros. Bueno, ese es el timbre fiscal, no es otra cosa. El timbre fiscal no es más que una tasa administrativa que se paga por recibir un servicio de un organismo público. ¿Sí? No estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de una tasa administrativa. Esa tasa administrativa, en el año 2020, para tramitar distintos permisos, por ejemplo, necesitas el timbre fiscal para el permiso de bomberos. Ah, ya. No es porque es para los bomberos. No es para los bomberos. Es el timbre fiscal que le pagas al Instituto Recaudador de Impuestos del Agua, el Z,
¿verdad? Por el servicio administrativo. Esa planilla la imprimes y la grapas al permiso de bombero para que sepa que tiene validez. Igual si tienes necesidad porque eres de la industria farmacéutica o alimentaria. O sea que los que deberían protestar son también los bomberos. Bueno, es que claro, no, hay un tema... Lo digo como jugando un poco, pero sigamos claro, con su explicación, pero fíjate. Si además eres de alimentos o farmacia, necesitas adicionalmente el permiso de habitabilidad sanitaria por la naturaleza de tu operación. Ajá. Entonces necesitas otro timbre fiscal. En promedio, más o menos, las empresas industriales afiliadas a nosotros, así como el timbre fiscal... necesita a lo mejor la patente de industria y comercio. Claro, claro, que eso lo necesita todo el mundo, nosotros también. Pero para ese timbre, que en el año 2020 más o menos podías gastar alrededor de unos 80, 100 dólares, ¿sí? En el año 2021, producto de la modificación de la fórmula de cálculo en la cual se introdujo, por ejemplo, el petro, se introdujo los metros cuadrados, en promedio las empresas del sector industrial más o menos pasaron a pagar, según una encuesta que hicimos, alrededor de 20.290 dólares. Eso es una cosa desproporcionada y sin ninguna justificación, sino una tasa administrativa. ¿Sí? Más o menos nosotros hicimos un ejemplo con los cálculos viejos y los cálculos nuevos. El cálculo viejo, un galpón de unos 10.000 metros cuadrados, más o menos, que pudiera ser una planta mediana y tal, podría estar pagando alrededor de unos 50, 60 dólares y en el 2021 12.700 dólares. Entonces, de verdad que la cosa es desproporcionada. Pero, ¿qué hicimos nosotros frente a eso? Porque no nos quedamos con el tema de la queja, la protesta, sino que dijimos, bueno, vamos a ser propositivos. Entonces, nos reunimos con la Procuradora General del Estado, la Procuradora Keila, la doctora Keila Vidal. Realmente fue muy cordial, vino a la Cámara, nosotros fuimos a su oficina, nos reunimos, le hicimos el planteamiento, hicimos un planteamiento formal que le entregamos a ella con una propuesta de modificación de algunos artículos de esa ley del timbre fiscal. Le hicimos entrega de una comunicación formal a la ciudadana gobernadora, a la doctora Karina Carpio, y nos reunimos con quien en aquel momento era la directora general del Viceministerio de Desarrollo Industrial, Indira Villafana, en Caracas, que vino, se reunió con nosotros en la Cámara, luego se reunió con la doctora Keila para analizar esta situación, y fundamentalmente dijimos, bueno, hay cosas que puede hacer la gobernación. De fondo, lo que le estamos planteando es que nos reunamos para juntos hacer la modificación de la ley de timbre fiscal, entendiendo efectivamente que el Ejecutivo Regional necesita recursos. Ajá, y necesita más recursos, necesita plata, porque los ingresos han caído. Porque los ingresos han caído, porque no hay la producción petrolera, por X o por Y, pero no lo puedes hacer ahorcando la gallina de los huevos de oro que es la industria. Entonces dijimos, somos conscientes de eso, pero esa tasa tiene que estar en un monto en el cual sea honrable por las empresas. Definitivamente. Sí, se puede pagar, dice. Se puede pagar, claro, efectivamente, pero no tiene sentido. Entonces le dijimos, bueno, vamos a reunirnos para discutir cuál es la modificación posible. Pero en el interín le propusimos a la gobernadora y a la procuradora que hay unas medidas que podían tomar. Por ejemplo, que la gobernadora como jefe del Z pudiera modificar por lo menos por 6 meses esa fórmula de cálculo para no pechar en estos montos que está pechando en este año. Además que pudiera dar la prórroga de los permisos que necesitan según el artículo 63 y 67 de la ley, que son el permiso de bomberos por 6 meses y el permiso de habitabilidad sanitaria por 6 meses, mientras aspirábamos nosotros en esos 6 meses pudiéramos discutir en la Asamblea Legislativa, en el Consejo Legislativo, la modificación de la ley. Entonces, esa fundamentalmente fue la propuesta. Y una tercera... ¿Y qué respuesta hubo de los diputados, por ejemplo? Bueno, no ha habido... No, la propuesta se lo hicimos a la procuradora, entendiendo que ella debiera presentar la propuesta de modificación, y entonces juntos crear la comisión, participar, hacer todo lo que corresponde para la modificación de una ley. No hemos tenido respuesta, por eso hemos salido a hacer esta rueda de prensa. Los ministros vinculados con el sector industrial están informados en todo momento, ellos saben que hemos estado haciendo estas gestiones, se les ha entregado yo copias de la comunicación y lo que estamos pidiendo realmente es que tanto la procuradora como la gobernadora atiendan nuestros planteamientos, nos convoquen, nos reunamos y empezamos a juntos encontrar una salida a esta situación que es crítica, porque imagínate esto, Antonio. Una empresa, por ejemplo, en Cagua, que desde el punto de vista de la voracidad fiscal ha sido un municipio muy fuerte, en el cual, por ejemplo, el impuesto inmobiliario para una empresa que tiene un galpón que puede estar cerrado con un vigilante porque ya no tiene almacenamiento, pero que lo tiene ahí físicamente y que a lo mejor tiene que pagar 200.000, 300.000 dólares, el equivalente de bolívares, por supuesto, en dólares,
por el impuesto inmobiliario de algo que está cerrado, que no está produciendo, y además tienes que pagar $60,000 por el timbre fiscal por bombero, pero además tienes que pagar $40,000 por el permiso de habitabilidad sanitaria, es decir, hace inviable esa empresa. Es decir, no hay ningún incentivo para que la empresa siga existiendo en el estado de Aragua, y nosotros queremos proteger la existencia de las fuentes de empleo que constituye el sector industrial en el estado de Aragua. Vamos a una breve pausa. Fíjese, a nuestra vuelta, dentro de las observaciones que se puedan hacer al funcionamiento de la economía en el país, ¿de verdad el aumento es así de grande como estás describiendo? Absolutamente. Y hay casos más grandes. Ya. Te decía, vamos a una pausa a nuestra vuelta. Me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de la economía y cómo está funcionando. Porque ustedes además dicen, bueno, es que en Venezuela se pagan muchos impuestos. Bueno, yo no sé si es que se pagan muchos impuestos o es que se gana muy poco, ¿no? En general, ¿no? Y eso explica, si la economía es chiquitica, pues entonces, bueno, el 10% de una cosa muy chiquita, tú dices, bueno, es proporcional. Sí, pero cuando es más pequeña, como que se sintiera más, puede ser. Yo te lo digo, bueno, porque, bueno, está subiendo, que si la luz, sube la electricidad, suben los impuestos, ahora pusieron este impuesto de las grandes transacciones, que es para las chiquitas, ¿no? O sea, tú te comes una empanada en un sitio y cargas $1, bueno, y tienes que pagar $1.03 centavos. ¿Y de dónde vas a sacar los 3 centavos, Dios mío? Vamos a una breve pausa, 3:47 de la tarde. Usted está en el aire con Antonio Di Gianpaolo.